bienvenidos a su podcast. Es el podcast número 1 y en este podcast tenemos a alguien especial, invitada, que nos estará dando mayor información. Les presento a la licenciada Cintia Ortega. Bienvenida, licenciada. Gracias, Marlon, por la invitación. Justamente este día vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la salud mental y vamos a hablar sobre todos los mitos que rodean la salud mental y la importancia de que todos y todas nos cuidemos al respecto. Es correcto, de eso se trata precisamente. Si usted está interesado en aprender más, también manténgase pendiente porque le estaremos dando tips, le estaremos dando consejos, estaremos también tomando en consideración todos los puntos, licenciada, que los pacientes o las personas dan a entender cuando están necesitados de ampliarse más en relación a la salud mental. Sí, quizás en primer lugar es importante aclarar, ¿verdad?, qué estamos hablando cuando nos referimos a la salud mental, porque se cree que la salud mental está relacionada únicamente con los problemas o trastornos mentales, pero eso no es así. Estamos hablando más bien de un estado de plenitud, de equilibrio y de bienestar general que nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. ¿Será que el entorno social, el entorno familiar también conlleva a pasar situaciones, el estrés puede ser algo relacionado a la salud mental? Claro, Marlon. Justamente el estrés hoy en día es uno de los principales factores que afectan en la salud mental y emocional de las personas. Por eso este día vamos a tratar de dar una serie de consejos útiles y prácticos para que justamente aprendamos a sobrellevar el estrés. Licenciada, hay muchos mitos que romper en torno a la salud mental. ¿Cuál podría ser uno? Por ejemplo, uno de los mitos más recurrentes es pensar que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de locura, por ejemplo. La gente cuando siente un dolor físico en cualquier parte de su cuerpo acude al médico, no espera más. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un dolor emocional, cuando tenemos noches sin dormir, cuando tenemos trastornos alimenticios? Nosotros no nos damos esa oportunidad de buscar la ayuda profesional necesaria o por nuestra cuenta ir realizando ciertas prácticas que nos permitan el autocuidado, que de eso vamos a hablar más adelante. Físicamente usted tocaba temas como dormir bien, alimentarse bien. ¿Será que el hecho de ejercitarme físicamente me ayuda también en el estado de la salud mental? Claro que sí, Marlon. Justamente esas prácticas que acabas de mencionar son el autocuidado. Okay. Y el autocuidado lo comprenden la gestión emocional, donde cuando hablamos de gestión emocional estamos hablando de respiración profunda. Cuando nosotros respiramos profundamente, fíjate que yo siempre digo, la respiración profunda es mágica. Y la gente me pregunta, ¿por qué? Porque si nosotros incorporamos en nuestra rutina diaria ejercicio de respiración profunda, nosotros podemos lograr no solamente oxigenar nuestro cerebro, sino que también activamos nuestro sistema nervioso parasimpático, que eso nos baja los niveles de cortisol, que es la hormona que nos provoca el estrés. Hablando de respirar profundo, siempre existe, hay un mito, ¿verdad?, que dicen, te sacaron de tu casilla. Respira hondo y pensá y medita, es precisamente de eso. Exactamente, por eso decía de que es mágico. La respiración profunda también nos ayuda para estabilizarnos emocionalmente cuando estamos nerviosos, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, incluso para cuando nosotros estamos extremadamente excitados o felices, también nos ayuda a que nos estabilice. Una persona con una buena salud mental es capaz de tomar buenas decisiones, según lo que comprendo, en torno a lo que me está dando a... Exactamente, porque cuando nosotros estamos en una estabilidad emocional, estamos en un estado óptimo para tomar buenas decisiones. Y quizás quisiera retomar un poco lo que hablábamos del el sueño reparador. Okay. Justamente es eso, tener una higiene del sueño que nos permita que nuestro cerebro se regenere, se repare mientras dormimos. Pero nosotros hoy en día, más con la tecnología a la mano, el celular y todos los aparatos electrónicos, lo que menos hacemos es tener un tiempo específico para dormir. Y si decimos, me voy a dormir a tales horas, pero agarré el celular, empiezo a ver las redes sociales y ya me desconecté. Entonces hay un tiempo... me desconecto del sueño. Del sueño, exactamente. Eso es lo malo. Eso es lo malo, justamente, que nos desconectamos del sueño. Entonces nos venimos quedando dormidos tipo
1, 2 de la mañana, y aunque nosotros nos despertáramos a las 12 del mediodía, no vamos a lograr ese sueño reparador que se da justamente por la noche. Es como el mito que dicen que si yo me desvelo, el sueño ya no lo repongo. Ya no lo reponemos. Entonces es importante crear una higiene del sueño, como le decía, un hábito del sueño, una rutina donde tengamos ya establecidas las horas, a partir de qué hora vamos a dormirnos, porque durante la noche, aproximadamente entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, estamos en ese sueño reparador que tanto necesitamos, aunque el sueño profundo es justamente como a las 4 o 5 de la mañana. O sea que no hay duda, hay que dormir bien para tener una buena salud mental. Hay que dormir bien para tener una buena salud mental. Estamos viviendo tiempos tecnológicos y como padres de familia creo que también nos vemos en esa situación. Hoy los jóvenes no descansan, no duermen. La tecnología los ha vuelto, no quiero decir la palabra, pero sí los ha vuelto dependientes de ellos, los aparatos telefónicos. Y le pongo el caso, uno manda a dormir a sus hijos y los hijos de repente uno toca, entra y uno sabe que no están, sí, que están conectados, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué va a suceder con estos jóvenes, licenciada, en un par de años cuando ya ellos estén en su edad productiva? Hablando de salud mental. Sí, y justamente no solamente está afectando la parte del sueño reparador, sino que lo de ejercitarnos físicamente, porque ahora los niños y los jóvenes son mucho más sedentarios que antes. Antes podíamos ver jóvenes, niños jugando en las calles, ahora están pegados al celular. Y otra de los aspectos importantes del autocuidado que hablábamos anteriormente es justamente la activación física, y no nos referimos solamente a hacer una rutina de ejercicio como tal, nos estamos refiriendo al hecho de poder levantarnos, no pasar mucho tiempo en la misma posición, sentados, acostados, de bailar. A quien le gusta bailar, yo siempre digo, bailar es una terapia excelente. Gesticular. Exacto. A la hora de hablar. La idea es activar nuestro cuerpo. Okay, y eso lo estamos perdiendo porque hoy en día pasamos pegados a nuestro teléfono, a nuestra tablet, y eso nos quita la activación física, que repito, es algo importante para el autocuidado y para nuestra salud mental. Y solo quisiera retomar, Marlon, también en cuanto a la alimentación. Okay. Es sumamente importante la alimentación balanceada, y acá también no nos estamos refiriendo a dietas como tal muy estrictas o restringidas. Fíjense que hay algo importante: si nosotros eliminamos el azúcar de nuestra dieta diaria, con eso estamos contribuyendo a bajar los niveles de cortisol, y por consecuencia eso nos va a ayudar a estabilizarnos emocionalmente y que los niveles de estrés bajen. Entonces, si se fijan, todo al final está amarrado en cómo contribuir a que tengamos una buena salud mental. Por eso, el cambiar nuestros hábitos puede ayudar a que nosotros estemos estabilizados emocionalmente. Perfecto. Para usted que recién nos va sintonizando, este es nuestro podcast y estamos hablando precisamente de temas de salud mental. Y usted puede escuchar y decir, están hablando de lo físico, tiene todo eso que ver, y eso es lo que se está hablando en este momento. ¿Hay algún factor genético también que pueda afectar la salud mental, licenciada? Claro que sí, hay muchas enfermedades o trastornos mentales que tienen una fuerte incidencia genética, y que eso va a ocasionar que se pueda desarrollar o detonar a lo largo de la vida de una persona si sus padres han tenido alguna enfermedad o han padecido una enfermedad, pero eso son enfermedades como un poco más serias, esquizofrenia, de ese tipo. Pero hay estudios que demuestran que si los padres tienen cierto afrontamiento hacia las adversidades y hacia los problemas, los hijos también, en la carga genética viene esto, influye. Entonces, por eso es importante que nosotros como padres aprendamos a gestionar las emociones, porque si no, vamos a hacer que esto sea una cadena, no solamente en cuanto a la crianza, sino que también genéticamente es comprobado que podemos transmitir a nuestros hijos cómo manejar esas situaciones adversas de la vida. Es increíble todo lo que vamos descubriendo. Gracias, licenciada. Esto no termina, al contrario, continúa. Hay también dos palabras que están muy de moda: la depresión y la ansiedad.
Sí. ¿Tienen que ver con la salud mental? Claro que tienen que ver con la salud mental. Están muy relacionadas, de hecho son de los principales trastornos mentales que estamos viviendo hoy en día. Pero quizás yo quisiera aclarar una cosa, porque son tan comunes de mencionarlos hoy en día. Todo el mundo dice, hoy estoy depre o tengo ansiedad. No, cuando nosotros hablamos seriamente de un trastorno de depresión o un trastorno de ansiedad, primero debe haber una serie de criterios clínicos que se deben de cumplir para que se pueda diagnosticar. Lo que sucede, un análisis por profesionales donde se evalúan, como repito, muchos criterios. Lo que nosotros tenemos hoy en día muy comúnmente es la tristeza profunda, que es lo que se tiende a confundir con la depresión. Pero la tristeza profunda básicamente es como el producto de tener un dolor emocional que no hemos trabajado. Y acá es donde entra el autocuidado que estamos hablando, donde nosotros empezamos a trabajar en todos esos dolores o esas situaciones que venimos atravesando a lo largo de nuestra vida, no lo trabajamos y después tenemos consecuencias. Por ejemplo, con la somatización, y eso es importante que nosotros lo sepamos. ¿Qué es la somatización, licenciada? La somatización, Marlon, es justamente que nosotros tengamos situaciones emocionales o psicológicas que no hemos trabajado, que no hemos elaborado, y el cuerpo nos pasa factura. Es decir, que nosotros en nuestra salud física vemos directamente las repercusiones de esto y empezamos a tener dolores de cabeza, las migrañas frecuentes, problemas en nuestro sistema gastrointestinal, dolores musculares. Toda la tensión muscular está ampliamente relacionada con el manejo del estrés. Y podemos estar pensando que pueden ser problemas de salud físico, condiciones de otro tipo, y puede estar relacionado a la salud mental. Exactamente. Los médicos están llenos de personas que van a pasar consulta por situaciones que se confunden fácilmente con un problema físico como tal. Y luego lo que se hace es referir al psicólogo o al psiquiatra. Y las personas dicen, ¿por qué no al cardiólogo si yo tengo taquicardia, por ejemplo, tengo hiperventilación, problemas para respirar? Porque su problema no está en su cuerpo, está en su mente, está en el mal manejo de las emociones, en el mal manejo del estrés. Entonces, todo está ampliamente relacionado. Usted hablaba dos profesiones, psicólogo y psiquiatra. Más adelante le vamos a estar dando también más ayuda en relación al tema o la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. Licenciada, ¿pueden haber factores externos también que puedan contribuir a un daño severo en la salud mental? Claro que sí, la presión del día a día. Ahora todos andamos deprisa, todos andamos pensando más en el hoy, pensamos en el mañana, ¿verdad? Correcto. Estamos preocupados y nosotros lo que deberíamos de hacer es ocuparnos en lo que tenemos enfrente, pero nos preocupamos, entonces eso nos genera ansiedad. De hecho, la ansiedad es exceso de futuro, es cuando yo estoy más enfocada en lo que viene que en lo que tengo, y eso me genera justamente que yo tenga síntomas de ansiedad. Vivimos en un mundo lleno de tecnología. ¿Quién no está conectado ahora a las redes sociales? Y estamos acostumbrados precisamente a mantenernos informados en las diferentes plataformas. X es una plataforma que usted pues hablaba y hacía relación al futuro. Y si usted mira ahora, hay muchos problemas que se están publicando que no existen y ya se están dando a entender. Y usted mencionaba la palabra preocupación. Me ocupo previamente de ellos y eso me lleva y me genera estrés. Exactamente, estrés que si no se gestiona de la mejor manera puede llegar a desarrollar ansiedad. Y justamente ese es el punto, Marlon, en que creemos que las redes sociales en su totalidad nos están informando, pero muchas veces nos están desinformando, y eso nos genera preocupación que no contribuye en nada a nuestra estabilidad emocional y nuestra estabilidad mental. ¿Debemos de tener un balance entonces a la hora de consumir cualquier tipo de información? Claro que sí, el balance y el equilibrio en la salud mental es fundamental. ¿Será que el uso excesivo de algún tipo de estupefacientes, algún medicamento también me pueda llevar a algún problema serio de salud mental? Claro que sí, hay muchas enfermedades o trastornos mentales
que justamente son consecuencia del abuso de ciertas sustancias, entre ellas pues el alcohol y otras drogas ilícitas. Okay. Pero también debemos de tomar en cuenta que hay medicamentos que tienen como efecto secundario la alteración del sistema nervioso y por consecuencia nos puede generar problemas en nuestra salud mental. Ok, en relación al tema de la salud mental, esto es algo bien amplio, hemos tocado solamente una parte, pero eso sí, queremos darle a usted la información que necesita. Vamos a estarle elaborando más podcasts, va a ser una serie de podcasts que vamos a estar tocando. La licenciada Cintia nos va a estar acompañando porque esto, licenciada, esto va para grande. Hablando de salud mental, esto se amplía y vamos descubriendo cada vez más y más términos, más y más temas. Una persona estresada sabemos que no puede tener una buena iniciativa o buenas decisiones, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, el tema de la salud mental es un tema muy amplio y muy importante, y a pesar de que últimamente se le está dando bastante relevancia, siempre es bueno que se abran espacios como este donde podamos profundizar sobre este tema. Como decíamos al inicio, desmitificar, porque se tiende a relacionar siempre con locura, con otro tipo de trastornos, y no es así. La salud mental va más relacionada a gestionar nuestras emociones, que ya lo voy repitiendo varias veces, pero es porque es necesario que nosotros aprendamos a hacerlo. También es importante que todos y todas conozcamos de estos temas, que no solamente cuando ya tengamos el problema, sino que hablemos de prevención, y este tipo de espacios nos sirven justamente para eso, para prevenir, porque no son espacios de diagnóstico. Para eso, como decía, sí, se requiere de una evaluación de un profesional de la salud mental, pero sí para que nosotros sepamos, para que podamos identificar ciertas sintomatologías en nosotros. Cada uno de nosotros nos conocemos. Claro. Sabemos cuando algo no está funcionando como de costumbre, entonces poner ojo, poner atención, señales de alerta que a veces pasamos desapercibidos. Licenciada, en el día a día, ejemplo, en su familia o en su trabajo, no como usted, sino que lo que vivimos, los que nos están también sintonizando, ¿cuál podría ser una señal de alerta en alguien que está pasando una situación difícil en relación al término o al tema de la salud mental? Una señal de alerta podría ser los cambios en los estados de ánimo. Si una persona comúnmente pues es una persona jovial, una persona extrovertida, y de repente la vemos que se aísla, sí, el aislamiento podría ser una señal de alerta. Las alteraciones en el sueño. También. Y no estamos hablando solo del insomnio, porque a veces creemos que el único trastorno o alteración del sueño es no dormir, el insomnio. También cuando se duerme más de la cuenta es una alteración del sueño. Okay. Cuando nos despertamos en la madrugada, que digamos antes nos despertábamos a las 6, ahora tipo 2 de la mañana ya estamos y no podemos volver a conciliar el sueño, también eso es un trastorno. Entonces, cuando vemos que hay alteraciones en el sueño, en el ritmo del sueño, esa es otra señal de alerta. Los trastornos alimenticios también son señales de alerta, cuando de repente empezamos a dejar de comer, o bueno, ya conocemos trastornos como la bulimia, sí, como la anorexia, pero también hay otros trastornos que son el comer en exceso, como lo decía, ese se conoce como el trastorno de los atracones, que son justamente el comer en exceso. Luego me entra la culpabilidad por haber comido esa cantidad y me provocó el vómito. Entonces, todas esas pueden ser alteraciones. También cuando nosotros estamos con ira o con enojo, también puede ser una persona que esté altamente estresada, pues busca maneras como canalizar o cómo sacar ese estrés, y a veces no se hace de la mejor manera, ¿verdad? Con nuestros hijos, los que tenemos hijos adolescentes, ¿cuál podría ser en relación a los síntomas que podríamos ver en ellos? ¿Cuál puede ser como padres una señal de alerta en relación a nuestros hijos? Y eso es importante, Marlon, retomarlo, porque se cree que los niños, las niñas, los adolescentes, ellos andan en su mundo, sí, ellos no se preocupan, ellos no están pendientes de lo que pasa a su alrededor, y eso no es así. Los niños desde el momento de nacer, bueno, no desde el momento de nacer, desde antes de nacer, ya son una esponja y están siendo completamente afectados de lo que sucede a nuestro alrededor. Okay. Entonces, a veces nosotros podemos ver
a nuestros niños que andan jugando, que andan tranquilos. No, el niño no se fijó, el niño no se dio cuenta. Claro que se fijó, claro que se dio cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que hacemos con los adultos, buscar la manera de gestionar esas emociones y ese estrés. Hay diferentes formas que son justamente adaptadas a los niños o a los adolescentes para que ellos puedan gestionarlo. Hablábamos de la respiración profunda. Hay ejercicios que son específicos para los niños y para las niñas, para los adolescentes, que no requieren de mucha concentración o que sean muy rebuscados o muy complicados y los pueden hacer. Exacto, están adaptados. Entonces, buscar, por ejemplo, un hobby que tengan. Esa es una forma muy buena de que puedan canalizar el estrés del día a día. El colegio los estresa. Correcto. Si están en alguna otra actividad que sea extracurricular, también los estresa. Entonces, buscar esas maneras de cómo poder ayudarles. Y fíjate, Marlon, que hay algo bien importante, tanto con los niños, las niñas, como con los adultos, que es encontrar nuestra propia receta. Cada quien... Hay formas generales, indicaciones generales de qué podemos hacer, pero cada persona debe buscar lo que realmente le ayuda a sentirse mejor, porque lo que puede ser que te ayude a ti no necesariamente me va a ayudar a mí, al contrario, a mí me puede estresar. Entonces, cada quien debe encontrar su propia receta. Perfecto. Gracias, licenciada. Ha sido muy, muy importante todo lo que usted nos ha compartido, muy valioso, por cierto. Yo invito a todas las personas para que estén pendientes porque vamos a estar preparando, vamos a estar elaborando más podcasts. Así es que muchas gracias. No, gracias a ti, Marlon. Gracias por la invitación. Gracias.